Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Organización de las Naciones Unidas anunció este jueves que enviará a Honduras un grupo de expertos para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICI) en el país, la cual se pondrá en marcha si hay garantías legales. Esta información fue confirmada por el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, quien indicó que el equipo de expertos se encargará de sentar las bases para el establecimiento del mecanismo internacional. De acuerdo con el memorándum de entendimiento y los términos de referencia acordados, un equipo de expertos de Naciones Unidas asistirá al gobierno de Honduras a sentar las bases necesarias para el eventual establecimiento de un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo, apuntó Farhan. El 26 de abril, la Secretaría de las Naciones Unidas recibió la aprobación del gobierno hondureño de los términos de referencia para el envío del equipo de expertos de las Naciones Unidas en seguimiento a un borrador compartido por la Secretaría con el gobierno en enero, explicó el organismo global. En paralelo al trabajo del equipo de expertos de las Naciones Unidas, la Secretaría de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras negociarán los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del eventual mecanismo, anunció la ONU. Sin embargo, detallan que el mecanismo solo entrará en vigor cuando el citado acuerdo bilateral entre en vigencia, la Secretaría de las Naciones Unidas y el gobierno acuerden por escrito la existencia de garantías legales mínimas y requisitos para su funcionamiento y un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas haya otorgado el mandato correspondiente. Será entonces cuando el secretario general nombre al liderazgo del mecanismo en aras de garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, destacó la importancia de la respuesta a la nota de la presidenta Xiomara Castro en acuerdo de la Secretaría General de la ONU y del secretario general asistente Miroslav Jenka de establecer el equipo de expertos y las bases para el mecanismo internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aseveró que la CICI viene y nadie la detiene. Estamos recordando esa exigencia popular que nació en las calles en 2015 y que hoy es parte del proyecto de este gobierno. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Mostrame la portada que tenemos nosotros. Ahí dice, amplíala por favor. ONU enviará comisión de expertos para instalar la CICI en Honduras. Y está el canciller junto a el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y el ministro de Comunicaciones, Ibis Alvarado, en el círculo, el representante de las Naciones Unidas, y no es la presidenta Xiomara Castro. ONU enviará comisión de expertos para instalar la CICI en Honduras. Aquí conmigo el canciller de la República, a quien le doy la bienvenida. Canciller, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un gusto de nuevo estar en su programa. Dígame, señor canciller, ¿qué es esto? ¿Van a enviar una comisión investigadora? ¿Qué va a enviar la ONU? Y lo sentía usted ayer muy complacido. He visto
que a lo largo de este periodo usted ha estado impulsando, con instrucciones de la presidenta Castro, la llegada de esa Sisi al país. Sí, efectivamente, gracias Raúl. Ha sido pues una propuesta de la presidenta desde su campaña, y de hecho pues hay que recordar el rol que tuvo la presidenta Castro en 2015, cuando inició el proceso de las antorchas para que se estableciera la Sisi en Honduras, después de los escándalos que sucedieron en el Seguro Social y que provocaron la indignación de toda la población hondureña, y que pues posteriormente, como todos sabemos, se creó una Maxi, que podríamos decir fue la Sisi, pero a la medida del Partido Nacional. Sobre eso, yo he escuchado al jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano, que dice: Libre quiere una Sisi a la medida de Libre. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, yo creo que es muy claro, ellos quieren una Sisi a la medida del Partido Nacional. La Sisi a la medida libre es la Sisi a la medida del pueblo, es la que prometió la presidenta Castro en su campaña, por la que se luchó. Y podríamos decir que el mejor ejemplo es una Maxi. La Maxi fue una Maxi a la medida del Partido Nacional, una organización, un mecanismo para la lucha contra la corrupción que solo asesoraba, que no presentaba casos de manera puntual o con fuerza, y que después fue desmantelada. Una vez que empezó a arañar a pequeñas dosis el gran esquema de corrupción que tenía el gobierno del Partido Nacional, pues la desmantelaron y la sacaron del país, la sacó el Congreso Nacional en ese momento al no renovar el acuerdo. O sea, esa es la Sisi que quiere el Partido Nacional. La Sisi que está implementando la presidenta Castro es una Sisi, una alianza estratégica con las Naciones Unidas, una Sisi imparcial, autónoma, independiente, que venga a apoyar al país en la lucha contra la corrupción ante lo que realmente está ocurriendo. El pueblo hondureño ha perdido la confianza en la institucionalidad judicial, y ese es el gran problema, y es hasta penoso, podríamos decirlo. A mí hay cancilleres que me abordan a veces en viaje y me dicen qué es lo que piensan hacer con esta comisión, porque al final, desgraciadamente, es un país que acepta de alguna forma que su institucionalidad judicial no está funcionando, y como tal tiene que pedir el apoyo de un organismo internacional para que se comience a hacer justicia en el país. Al final la gran tarea pendiente es esa: cómo renovamos realmente nuestras instituciones judiciales, cómo las hacemos fuertes, cómo hacemos fuerte la Corte, cómo hacemos fuerte el Ministerio Público, porque es lo que debería estar pasando, funcionando estas instituciones de conformidad a la ley. Desgraciadamente no es lo que está pasando. Y seguimos de alguna forma igual, pues en un proceso de negociaciones en que hay una nueva Corte Suprema, obviamente, pero que al final sigue siendo una Corte Suprema con mayoría del bipartidismo, sobre libre. O sea, esa es la medida que quiere el Partido Nacional. Hay un ministerio, y entonces yo creo que hay que buscar. Ahora viene la elección del Ministerio Público, y yo creo que el proceso va a ser similar. Entonces yo creo que al final es un proceso de conciencia interna de las fuerzas políticas, de que debemos ser conscientes que hay que cambiar la situación de la justicia en el país. No va a venir la Sisi a cambiarnos la situación del país, nos va a venir obviamente a apoyar, a luchar contra la corrupción ante las grandes falencias que tenemos como país, pero al final la responsabilidad es de todas y todos los hondureños. Y si las fuerzas políticas en este país no entienden que tienen que sentarse y quieren seguir bajo el mismo esquema de corrupción, nada va a cambiar. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer conciencia. Y para mí, como le digo, esa es mi interpretación. Lo que quiere el Partido Nacional es una Sisi a la medida de que no se investiguen los casos de corrupción en este país. No se trata de estar persiguiendo a nadie políticamente, al contrario, una Sisi independiente, autónoma e imparcial. Eso es lo que se está buscando. Sí, señor canciller, voy a recordar las antorchas. La gente salió por las antorchas y empezó a marchar, a salir todos los viernes, y ese culminó con la llegada de esa Maxi. No podemos desconocer el enorme grado de corrupción que ha habido. Muchos que hoy nos están viendo saquearon el estado de Honduras, y entiendo que van a ser investigados. Mucha gente que ganaba 60, 70, 80 mil empiras ha construido casas y tiene bienes por millonadas. ¿De dónde? No hay forma, si no fuera robando. Entiendo que la indignación que despertó en esas antorchas va a pasar lo mismo ahora cuando ya se habla que va a venir la Sisi. Mire, yo creo que la indignación es el motor
del cúmulo como de acciones que existieron en este país en ese momento, que desbordaron la molestia del pueblo hondureño, y que fue el caso del Seguro Social. O sea, yo creo que hay que ser conscientes, la corrupción siempre ha existido y va a existir, pero yo creo que los niveles a los que se ha llegado en los últimos 12, 13 años han sido niveles que desbordan cualquier realidad y cualquier imaginación de la corrupción que puede existir en cualquier estado. Hasta en cualquier estado moderno hay problemas de corrupción. El tema es que la institucionalidad funciona para perseguir esa corrupción y funciona para llevar a la cárcel. Una vez que se descubre un hecho de corrupción, no hay nadie sobre la ley. Aquí al contrario, aquí se transformó a la institucionalidad para servir a la corrupción. Y las pruebas más fehacientes las están ahora presentando en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esos reportes, la última acusación, pues es terrible. Ahí de manera clara se habla de 2 fraudes de Estado financiados por dinero del narcotráfico. Y esto que está por destaparse, ¿cuánto fue la corrupción existente? La presidenta Castro ha venido precisamente a tratar de poner orden en un Estado fallido, en un Estado destruido. Vemos el sistema de los fideicomisos, vemos el sistema de las exoneraciones. O sea, las exoneraciones no son malas, pero los abusos han sido terribles. Entonces, tratar de colocar orden en un Estado que prácticamente estaba inexistente y al servicio de esquemas de corrupción es lo que hay que cambiar. Mire, yo creo que históricamente, como le digo, la corrupción ha existido y lo hemos visto en Honduras, o sea, en varias formas y facetas. Hay que recordar, pues, a principios del siglo XX, el esquema de las concesiones que venían al país y la fuerza con que estas compañías extranjeras venían a imponerse en Honduras y cambiaban o quitaban gobiernos de acuerdo a los que les ofrecieran las mejores concesiones para extraer ya sea minerales o para sacar fruta del país. Eso yo creo que es innegable. Después los esquemas normales, podríamos decir normales entre comillas, de corrupción de alguien que pagaba una coima para conseguir algún proyecto específico. Y está el caso ahí del Banana Gate, famoso en la época de Osvaldo López Arellano, que había un soborno que se pagó a unos funcionarios, se depositó en Suiza. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en aquel tiempo. O sea, no hemos estado ajenos a la corrupción. O coimas, en algunos casos, como le digo, para proyectos específicos. El problema es que el Partido Nacional transformó en ese momento, y no hablo en general, hay personas del Partido Nacional naturalmente que pueden ser honestas, o del Partido Liberal o de cualquier partido, pero el problema es que se transformó un esquema en que el Estado no solo se hizo al servicio de la corrupción, sino que se hizo una institucionalidad al servicio de la corrupción. O sea, lo que hacían los que daban las coimas, vinieron estos grupos que se crearon como carteles para transformar el uso del Estado en su abuso. Crearon carteles de narcotráfico que abusaron y usaron el poder del Estado, como dice la acusación de la Fiscalía de Nueva York, para hacerse del poder, para hacer fraudes electorales, para manipular el poder, para seguir abusando y sacando los recursos del Estado. ¿Dónde están esos 20,000 millones de dólares que tenemos en deuda ahora? No hay carreteras, no hay proyectos de energía, no hay hospitales, no hay medicinas, 12,000 escuelas destruidas. Esa es la realidad y hay unos que no les gusta que hablemos de eso, pero esa es la génesis del problema. Mientras no se ponga orden institucional en este país, mientras no se cambien esas normas y que venga precisamente esta comisión a ayudarnos a investigar los grandes casos de corrupción, yo creo que va a ser muy difícil transformar ese país. Y aquí es donde el llamado, pues, estamos en un Congreso Nacional que libre no es mayoría, estamos en una Corte que libre no es mayoría, probablemente la negociación que surja para la Fiscalía sea compleja. Entonces yo creo que la conciencia que deben de tener las fuerzas políticas para transformar este país debe ser muy importante, igual que el sector privado. Estos esquemas beneficiaron desgraciadamente también a empresas, desgraciadamente también influyeron en miembros de la sociedad civil. Y hay casos como los que se dieron en algunos proyectos que fueron de corrupción, como el Trans 450, en que hasta estuvieron involucrados organismos internacionales. O sea, la corrupción en Honduras desbordó los niveles que pueden existir en cualquier país del mundo. Un estudio de lo que estamos encontrando o lo que se sigue encontrando en cada ministerio, en cada fideicomiso, es terrible. Yo creo que por eso es la necesidad de que venga la CICI a Honduras y que esta alianza con Naciones Unidas nos ayude a desentrañar estos grandes casos de corrupción, porque hasta
hasta eso va a ser muy complejo y es lo que, pues, por lo que la presidenta ha pedido a las Naciones Unidas esta cooperación importante. Dígame, canciller, y sus homólogos, los otros cancilleres, y en esas giras que le toca hacer debido a este alto cargo que ostenta y que le confirió la presidenta Xiomara Castro, ¿qué le dicen sobre eso de la corrupción en el país? Pues es lamentable, como le digo. ¿Y usted cómo se siente cuando le hablan de obviamente, como hondureño es terriblemente penoso. Hay formas, o sea, en el mecanismo hasta diplomático, en la forma como le tratan de preguntar a uno, bueno, y tal vez hay cancilleres o presidentes que conocieron a Juan Orlando Hernández. Y no hay cómo preguntarle a uno y cómo está el caso de Nueva York, de Juan Orlando. O están seguros de que es importante llevar una CICI al país o un mecanismo de lucha contra la corrupción internacional. No es un problema a la soberanía, no es un problema a las instituciones de justicia. Pero como le digo, los niveles de corrupción han sido tan altos, la falta del pueblo hondureño de confianza en la institucionalidad es tan enorme que por ahora el único mecanismo y que nos obliga a traer la CICI es ese, pues no hay forma que en las condiciones actuales estos casos puedan ser estudiados sin algún apoyo imparcial, independiente y autónomo como el que nos va a dar las Naciones Unidas, y ese es el principio. Obviamente, como lo hemos dicho, esto deberá ser un término de transición. En algún momento las fuerzas políticas, los sectores sociales tenemos que ponernos de acuerdo en que la institucionalidad judicial debe transformarse y debe funcionar, porque al final es la responsabilidad nuestra como hondureños. Pero sí es penoso, Raúl, escuchar pues cómo la imagen del país está deteriorada, está por los suelos, por lo que pasó en los últimos 12 años. O sea, y como le digo, no les gusta que hablemos del pasado, pero el pasado es un golpe de Estado que hizo que el mundo entero rechazara a Honduras y lo sacara de los organismos internacionales, violaciones a los derechos humanos, violaciones a convenios internacionales, la corrupción. O sea, esa es la imagen que encontramos y con esa es la que tenemos que lidiar para transformar y buscar el mejor mecanismo, y esta es la idea de traer la CICI, y en eso pues yo creo que es muy claro el apoyo del secretario general Guterres, el cual agradecemos, que se lo ha manifestado personalmente a la presidenta Castro, y al igual que el apoyo de muchos países que están interesados en apoyarnos en una CICI que sea precisamente autónoma, imparcial e independiente. Me dice el abogado Roberto Montefara de San Pedro Sula, la CICI no existe en países de corte socialista, son mecanismos para controlar gobiernos de ultraderecha y detener los abusos. Lo único que el gobierno está haciendo es traer un órgano supervisor de sus acciones. Se cree que vienen como auditores forenses, están equivocados. No es la naturaleza de esas comisiones. Si ya saben todo lo que hicieron en el pasado, ¿para qué quieren la CICI? Ya pueden actuar sin CICI. Mire, es que es difícil, o sea, y lo hemos dicho, la presidenta lo ha dicho de manera muy puntual. Ojalá eso fuera en términos ideales. Desgraciadamente el país no se encuentra en esa situación. Se llevaron del país extraditado a Juan Orlando Hernández. Las estructuras que gozaron de esa corrupción siguen aquí en el país. O sea, y las estructuras en los órganos judiciales, desgraciadamente, siguen también en el país. Hemos cambiado una Corte Suprema. Esos son los magistrados, pero el esquema que está abajo, el esquema que la misma acusación de la Fiscalía de Nueva York habla, cómo los operadores de justicia, cómo la carrera judicial estaba manipulada por el gobierno de Juan Orlando Hernández y cómo estaba manipulada hasta por el crimen organizado, nos refleja que la capacidad institucional para responder no es la correcta. Bueno, la misma acusación habla de la Fiscalía, habla claramente de personas que están involucradas en este esquema de corrupción, tanto en la policía, habla temas del ejército, habla temas de la Corte Suprema. O sea, desgraciadamente eso continúa. Entonces, no hay la capacidad interna para hacerlo, por eso se pide el auxilio de la comunidad internacional, en este caso de Naciones Unidas. Una vez que esto ayude a presentar los casos, a estudiarlos de manera concreta y a poderlos presentar ante las autoridades competentes y judiciales, pues esto va a ayudar precisamente a esclarecerlos. No va a ser fácil, como le digo, los esquemas han sido complejos. Desmantelar un sistema que existía a servicio
por ejemplo, de los fideicomisos, desmantelar un sistema de exoneraciones que ha sido abusado de manera puntual y en el que el Estado de Honduras ha perdido y el pueblo hondureño, es muy difícil. Entonces, esa es la política que está implementando la presidenta y lo entendemos, como le digo, existe, obviamente es una decisión de un país, una decisión soberana de Honduras de pedir este apoyo de las Naciones Unidas, lo que no va a ser fácil, obviamente lo entendemos. Hay distintos tipos de experiencias que se han implementado en el mundo y que no han sido fáciles, algunas han fallado y prácticamente de estas también tendremos que aprender las lecciones importantes. La carta que envió la presidenta Castro, y entiende usted gestionó, eso fue el 26 de abril, esa carta se le envió a la ONU. ¿Qué contenía y cómo aceleró esto y tener la respuesta que se les dio ayer? Bueno, hay que ver un poco la trayectoria del tema. La presidenta Castro, desde su discurso inaugural el 27 de enero, bueno, en el caso de mi persona, pues me dio la instrucción de iniciar las gestiones para solicitar el establecimiento de una Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Eso lo hicimos en el mes de febrero, se preparó una carta por instrucciones de la presidenta, la cual fue revisada por ella y enviada al secretario general, en el cual se solicitaba precisamente, se decían los antecedentes de los problemas que tenía el país, se decían los problemas que hay en estos grandes, complejas situaciones de corrupción y grandes casos, y se pedía el establecimiento de una CICI autónoma. En este caso, pues comenzaron las gestiones, el secretario general designó al señor Miroslav Hencha para iniciar el proceso de conversaciones con mi persona para el establecimiento de la CICI. Aquí también quiero destacar la labor que realizaron dos compañeros ministros, la ministra Rixi Moncada y el ministro Edmundo Orellana, que participamos en el proceso de conversaciones, con miras a establecer cuál iba a ser la línea de tiempo y el mecanismo para poder conseguir este propósito. Entonces, la primera parte era lograr la suscripción de un memorándum de entendimiento con Naciones Unidas en que se estableciera una ruta de tiempo y los criterios iniciales para que pudiera comenzar esta negociación. Este memorándum de entendimiento se suscribió en Nueva York el 15 de diciembre en compañía de la presidenta Castro como testigo de honor, después de, como le digo, una serie de encuentros que tuvimos con Naciones Unidas. Y en el memorándum se establece que deberá crearse un grupo de expertos y crearse los términos de referencia para que éste venga al país y que este grupo de expertos venga a sentar las bases necesarias para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo. El equipo de expertos, dice también el memorando, brindará asistencia técnica para evaluar los instrumentos nacionales, las capacidades de las instituciones y la legislación, e identificar así como apoyar las reformas necesarias para el establecimiento del mecanismo. Ya como parte de esta suscripción comenzamos a intercambiar los términos de referencia de lo que sería el grupo de expertos y felizmente... Canciller, sí. Cuando dicen una misión exploradora, ¿qué van a explorar? ¿Qué comienza? Aquí anoté, ¿cuándo vienen esos expertos? ¿Cuándo vienen y cuánto van a permanecer en el país? Esta es la primera que se va a hacer en este gobierno. Aquí me dice don Ricardo Castillo, hay que agradecer a Lisa Shackelford por su excelente labor en pro de la avenida de la CICI y felicitar a la presidenta Castro ya que está cumpliendo otra promesa de campaña. Bien. Sí, bueno, este grupo de expertos, como le digo, estamos esperando la fecha. Yo ayer me comuniqué, una vez que Naciones Unidas nos ha dado el anuncio de que ya está complementado el acuerdo sobre los términos de referencia, que es lo que contenía la carta, ya es lo que iba. La presidenta Castro, una vez que ya se ha negociado los términos de referencia, el día 25 de abril envió esta carta al señor Miroslav Hencha, en que le dice que precisamente para el establecimiento de la comisión que luche contra la corrupción público-privada y la impunidad en Honduras, pues aceptamos ya los términos de referencia en la forma que fueron negociados y como tal expresa nuestra conformidad para que esta misión, este grupo de expertos llegue al país. Ayer es lo que anuncia Naciones Unidas, que han recibido la nota de la presidenta y que decide enviar la misión de expertos. Estamos pendientes de la fecha, yo creo que será en las próximas semanas. Obviamente Naciones Unidas, bajo sus propios criterios, porque hay que decirlo, nosotros no estamos escogiendo el grupo de expertos, son ellos. Los términos de referencia hablan
principalmente que deben ser personas de altas capacidades en conocimientos legales, en conocimientos de lucha contra la corrupción, en conocimiento de los convenios internacionales. Y entonces lo que va a ser la misión, en cuanto nos den la fecha, obviamente la anunciaremos al pueblo hondureño, vamos a comenzar una negociación al más alto nivel con ellos para establecer, como le digo, todo lo necesario para que la CICI se establezca en el país y determinar con este apoyo técnico las capacidades que tiene el país, si hay que hacer reformas institucionales, si hay que hacer reformas posiblemente legales, cómo preparamos el ambiente para que la CICI llegue a cumplir con su misión. Y además temas puramente administrativos, cómo será el financiamiento, cómo será establecida, cómo será el personal escogido, obviamente bajo los estándares de Naciones Unidas. Paralelamente el trabajo del equipo negociará los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento de la CICI, que esto será el convenio, ya que firmaremos de manera formal entre Honduras y las Naciones Unidas para que la CICI venga al país. Estamos en los tiempos, el memorando de entendimiento establecía en diciembre que nos dábamos 6 meses para se estableciera esta primera fase y obviamente ya con la llegada del grupo de expertos se está cumpliendo esta parte y ahora solo vendrá, como le digo, esta negociación en la que también la presidenta Castro ha designado, además de a mi persona, como primera contraparte con el señor Diencha y el grupo de expertos, estará conformado por varias instituciones del Estado y entre ellas especialmente por la Secretaría de Finanzas, la ministra Moncada y la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, el abogado Edmundo Orellana Mercado, como entes que tienen que ver obviamente con este tema, porque habrá que ver los temas financieros de apoyo a la CICI, los temas de apoyo de la institucionalidad, las reformas, en los que vale decir, la presidenta ha tratado de impulsar varias reformas en el tema de lucha contra la corrupción y a veces se ha encontrado también con el obstáculo de que en el Congreso hay temas que no quieren pasar. Entonces, reitero, yo creo que las fuerzas políticas de este país tienen que hacerlo. Va a pasar eso en el Congreso y voy a tratar de hablar con el canciller a manera que la gente nos entienda en el mero español hondureño. Van a ir presos, la gente cuando dice va a venir la CICI es que van a ir presos varios que han robado en los últimos años y han destartalado, han hecho grandes fortunas donde ellos están disfrutando junto a sus familiares y seres más cercanos. ¿Van a ir presos o no van a ir presos? Otros dicen, son papos esos del libre ahí son papos. Están trayendo la CICI para que los investigue a ellos. ¿Qué decirle al pueblo ante esas dos? Mire, la idea es que la CICI investigue todos estos casos de corrupción, todas estas denuncias, todo este enriquecimiento ilícito, todos estos procesos de abuso del Estado hondureño y que una vez recopilada esa información de manera, pues diríamos científica bajo el punto de vista legal, se preparen los expedientes y se presenten los casos de manera concreta ante el Ministerio Público y obviamente estos sean analizados por los tribunales hondureños. ¿Cuál es el principio en cuanto a Libre? Porque sí, hay esa crítica, dice, bueno, a los únicos que van a venir a atacar es a Libre. Pues yo creo que de parte del gobierno... Le repito, es lo que escucho en el pueblo y cuando son papos de Libre, a ellos los van a venir a meter presos porque el que haga acto de corrupción la CICI, a los de Libre va a meter presos. Mire, no hay una línea de tiempo, ellos vendrán a estudiar los casos de los grandes casos de corrupción que ha tenido este país, tanto hacia atrás como lo que puedan estar durante su duración como comisión. En este caso yo creo que el temor que tengamos como gobierno se refleja en las actitudes que ha tomado la presidenta y las acciones. Digamos, el otro día en el Consejo de Ministros... ¿Tiene temor usted, canciller, que venga la CICI y quiera meter preso al canciller? No, porque como le digo, si uno no ha actuado de manera ilícita, no ha actuado de manera ilegal, pues uno no debe tener temor. Es el mecanismo normal que debería formar un funcionario. Y como le decía, en el Consejo de Ministros recién que celebramos la semana pasada, pues se suscribió un decreto mediante el cual se autoriza a la Comisión Nacional de Banca y Seguros para que nuestras cuentas privadas de los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado y miembros de otras instituciones autónomas o del Estado
presenten una autorización para que la Comisión Nacional de Banca pueda revisar nuestras cuentas de manera puntual. Entonces, estamos suscribiendo estos documentos, ya han ido varios ministros, yo estoy pendiente de irlo, y como lo digo, si no tememos nada, si abrimos nuestras cuentas personales, si se nos está revisando, se creó un ministerio contra la lucha contra la corrupción que encabeza el doctor Edmundo Orellana, se están tomando nuevas medidas para la transparencia y el control de las cuentas del Estado, se eliminó la ley de secretos, o sea, estamos predicando con el ejemplo. Y si traemos la CICI bajo también esa, podría decir alguien, bajo esa premisa que también nos puedan investigar, pues que también nos investiguen. Yo creo que el que no está haciendo actos de corrupción no lo teme, el que los ha hecho y no quiere que se investigue, pues es tal vez los que se oponen a que no venga la CICI al país. Sí, pero es cierto, al venir la CICI va a investigar, se va a instalar y va a investigar este nuevo gobierno, ¿y los anteriores? También, o sea, la línea de tiempo es investigar la serie de documentos, pruebas que han quedado en varias instituciones del Estado y que demuestran que hubo mecanismos ilícitos, que hubo mecanismos no adecuados del manejo de la cosa pública y actos de corrupción. Los hospitales móviles, no solo Marco Bográn estaba ahí, había un grupo de ministros que tomaron la decisión de comprar esas chatarras móviles, una estafa al país. ¿Serán investigados esos ministros? Son 50 millones de dólares que se gastaron en 5 minutos sin ningún procedimiento. Obviamente debe ser investigado. O sea, y como le digo, esto no va a perseguir a personas específicas, a perseguir a partidos específicos. El gran problema es que los 12 años de corrupción que hemos vivido le corresponderían a un gobierno y eso pues es la realidad. O sea, no es que vamos a perseguir a alguien porque es de un partido o porque se va a perseguir, sino que la comisión de manera autónoma e independiente va a investigar esos casos. Y al igual, pues investigará los casos que pudieran o se pudieran presentar de la actual administración. Entonces, como le digo, al abrir esta puerta, obviamente se abre un mecanismo que venga a estudiar estos casos de corrupción, pero naturalmente se estudiarán todos. Desgraciadamente, o sea, para los que han cometido actos de corrupción, son los que se van a encontrar con la documentación que se empiece a revisar. O sea, y como le digo, no va de manera específica o puntual a personas, pero desgraciadamente si estas personas están involucradas, pues se les va a investigar. ¿Honduras puede garantizar que esta CICI será independiente, imparcial, autónoma? Eso es lo que hemos exigido de Naciones Unidas, es la instrucción que hemos visto con la presidenta y queremos que sea autónoma, independiente e imparcial de todo, no solo de factores internos, también de factores externos. O sea, queremos una CICI que bajo altos estándares pueda investigar estos casos y que tenga, como le digo, absoluta autonomía e independencia de todos los factores que puedan venir a dañar esta situación de la corrupción en el país. Obviamente, lo que se busca es construir al final institucionalidad. Como le digo, no buscamos una CICI que esté permanentemente como una intervención externa en el país, sino que lo que se busca es que en la medida que la CICI trabaja en estos casos de corrupción que no han sido perseguidos y que le han causado gran daño al país, como usted me lo menciona, hospitales que no funcionan, carreteras que no fueron construidas y miles de millones de dólares que fueron sustraídos del país y que no cumplieron su función en favor del pueblo hondureño. Pero al final el trabajo que debemos hacer las y los hondureños es crear la institucionalidad. Al final lo que debemos es trabajar para que haya justicia, para que haya una Corte Suprema que funcione, para que haya un Ministerio Público que funcione, para que hayan instituciones dentro del Estado que trabajen. Eso es la otra responsabilidad, no solo es la CICI, sino trabajar precisamente para que las fuerzas políticas den respuesta a eso. Yo creo que el pueblo hondureño va a ser el juez y el testigo de quienes quieren realmente transformar las cosas en el país y a la vista estará precisamente los procesos que se vayan a tener que reformar o hacer para cambiar la lucha contra la corrupción en instancias como el Congreso Nacional. Me dice el abogado Juan Carlos García Medina. Señor canciller, buenos días. ¿Quién paga estas misiones como la CICI? Normalmente son los Estados Unidos y si ellos pagan, la CICI hará lo que digan los americanos. La refundación va a tener un enemigo infiltrado en Honduras. Bueno, es
Obviamente a eso nos referimos cuando hablamos de una CICI independiente interna y externamente. Obviamente el mecanismo debe ser el respaldo de los países que pudieran apoyarlo. Y esto, yo creo que hay que poner algo muy claramente, porque hay alguien que nos decía, no queremos que el Estado de Honduras financie la CICI porque entonces le va a decir qué hacer. Es lo que a veces también critican. Obviamente lo que se hace... Y ahora lo que está diciendo el televidente, si los gringos la financian, los gringos van a decir todo lo que va a hacer. Correcto. Entonces la idea aquí es que las Naciones Unidas forme un fondo fiduciario que se administre bajo ciertas normas y criterios que serán acordados con las mismas Naciones Unidas, pero que no reciban, como diríamos, la paga directamente. Si Honduras... Lo interrumpo ahí. ¿Se ha hablado eso que usted acaba de decir con la gente de Naciones Unidas? Sí, o sea, nosotros hemos hablado de un mecanismo mixto. La presidenta Castro quiere que la CICI se financie también de parte del Estado de Honduras, pero no estamos pensando, como le digo, en un mecanismo que nosotros le vamos a pagar mes a mes a la CICI los sueldos y los salarios de los funcionarios que vengan, porque ese sería, como dicen muchos, el peligro de que entender que se les va a pagar de esa forma, sino esto se deposita en un fondo que maneja Naciones Unidas y la idea de nosotros apoyarlas como Estado es que sea de los fondos lleguen lo más rápido posible a la comisión para no esperar. Obviamente podrán haber apoyos de otros países y varios países ya nos han manifestado su interés de respaldarla. Noruega, la Unión Europea, los mismos Estados Unidos, Corea, hay varias instituciones y países que desean apoyar y están interesados en ver cómo va a funcionar la CICI. Hemos hablado también con varios países latinoamericanos, porque al final de cuentas también nosotros tenemos que llevar a un órgano de Naciones Unidas el respaldo para la creación de la CICI, entonces tenemos que llevar esto a la Asamblea General de Naciones Unidas y por lo tanto hemos hablado con varios países latinoamericanos también para este respaldo y en la idea de que se conforme una CICI independiente que no tenga que estar sujeta precisamente a responder a los fondos vengan de donde vengan, no importa si son de los Estados Unidos, si son del Estado de Honduras, sino garantizar bajo esta negociación que sea realmente independiente y no responda simplemente a los fondos de quien la pague. Don Antonio Velázquez Mazzoni, buenos días. Raúl, le puedes preguntar al canciller por qué tanto protocolo para que establezca la CICI. Si el Congreso no la aprueba, ¿qué otro mecanismo hay para que venga la CICI? Bueno, será, creo yo, mire, es un tema muy delicado y lo reitero, o sea, no es tanto el protocolo, o sea, yo creo que hay que ver lo delicado del tema, es un país en el que desgraciadamente la justicia no ha funcionado, un país que tiene constitución, que tiene leyes, que tiene mecanismos que están establecidos como cualquier estado de manera formal, como una república, y como tal usted le está pidiendo a un ente externo que venga a apoyar en casos y presentar casos e investigar casos de lucha contra la corrupción, temas que le son propios a ciertas instituciones. Entonces, no es con una firma de la noche a la mañana que esto se establece. Y para decir antecedentes, la creación de la CICIG en Guatemala tomó más de 5 años. Porque obviamente son procesos muy delicados. No fue la instalación, 5 años, y después empezó a actuar hasta que metió preso a Otto Pérez, a la Valdetti y a todos esos. Correcto, entonces estamos más bien con tiempos bastante rápidos trabajando, en la medida de que los procesos de conversación con Naciones Unidas son complejos, ¿verdad? Perdón, canciller, pero en este momento pensé, yo he visto a muchos diputados ahí hablando de que venga la CICI. Mentira, tienen miedo. Muchos han robado. Y se los van a comprobar. Se los van a comprobar. Y los funcionarios de este gobierno que roben, los van a joder, los van a meter presos y está bueno. Ya han robado demasiado en este país. El canciller, yo lo conozco hace muchos años, tiene una carrera diplomática de toda su vida. Quique no es ningún multimillonario, perdón, señor canciller. Sí, sí. Y un funcionario público, bueno, el otro día que estuve dialogando con él, y yo fui funcionario público 3 años y 9 meses,
Un funcionario público va a servirle al pueblo, no va a servirse porque el que agarra pisto es porque está robando. Porque los sueldos de funcionario público es no para hacerse rico nadie. Muchos diputados que está bueno que venga la CICI, mentira, han robado demasiado. Y ojalá venga la CICI y los castigue, los exhiba y les decomisen todo lo que tienen mal habido a costillas del pueblo hondureño y de los que hemos pagado y pagamos impuestos. Porque un país tan pobre como este no puede seguir así. ¿Va a ocurrir eso, canciller? Me dijo una vez una persona, una fuente, me dijo, mira Raúl, no ajustan 5 charters de llevarse pícaros para Estados Unidos, de Honduras, 5 charters, me dijo. Y sé por qué te lo dijo. Imagine usted 5 charters llenos de hondureños camino a Estados Unidos por pícaros. ¿Va a pasar eso aquí, Enrique? Mire, Eso fue promesa de campaña de Libre también. El tema, como le digo, no es persecución política, es precisamente eso, es la justicia que espera el pueblo hondureño. Nos hemos convertido en el segundo país más pobre de América Latina, la pobreza incrementó en 17%, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay medicinas. O sea, todo esto, si dedujéramos todos los fondos que se han malversado, todos los fondos que no se han invertido en beneficio del pueblo hondureño, tal vez la historia de este país sería otra. Y lo digo de manera también muy puntual. Nosotros como Libre denunciamos fraude en 2013, denunciamos fraude en 2017. Aquí pues obviamente se tiró el velo de que era irreal, que no habían pruebas. Ahora en la Corte Sur de Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York, se habla claramente de parte de la Fiscalía que se usaron fondos del narcotráfico para hacer 2 fraudes en Honduras, en 2013 y 2017. 12 años de corrupción. Y aquí vengo con una reflexión, o sea, la presidenta Castro pudo haber sido presidenta en el 2013. Tal vez la situación del país fuera muy diferente. Y la corrupción precisamente hizo que se irrespetara la voluntad popular del pueblo hondureño en ese momento. Y las consecuencias son la corrupción. Y como le digo, si la idea es que se juzguen esos casos, que se investiguen, no persecución. Una pregunta, que que usted, justos. canciller, me acordé, ¿quién avaló el triunfo de Juan Orlando en 2017? Yo me acuerdo que cuando vi que la Fulton, embajadora gringa en aquel tiempo, llegó al tribunal y se paró al lado de David Matamoros, yo llamé a Mel Zelaya, oye Mel, le dije yo, ya están cachimbeados. Ya perdieron porque ahí está la Fulton al par de David Matamoros reconociendo el triunfo de Juan Orlando. ¿Qué piensa como canciller y como político que usted ha sido? Mire, yo creo que fue una intervención, desgraciadamente, pues una intervención. Pero es como, no entiendo, la fiscalía, ni los hondureños, la fiscalía de Estados Unidos denuncia de que se llegó fraudulentamente, se ganó ahora las elecciones del 2017 y fueron los mismos gringos los que su embajador en ese momento se paró y reconoció el triunfo. El problema, como le digo, es donde la institucionalidad funciona. Obviamente por temas posiblemente políticos, por temas de interés de otro tipo, se respaldaba a Juan Orlando Hernández en ese momento y lo hacía los Estados Unidos para respaldar ese fraude, o sea, desgraciadamente, ¿no? Y ahora pues una institución independiente que es una fiscalía en Estados Unidos con un poder que funciona de manera autónoma, realiza una investigación y después, o sea, no puedo yo aseverar o no que el gobierno de los Estados Unidos en ese momento conociera el fraude que había preparado Juan Orlando Hernández. Es posible que sí, es posible que no. Pero sí, desde ese momento, sobre todo en el 2017, en que el tribunal había anunciado la ventaja del candidato de la alianza en ese momento, separan los sistemas y aparece ganando de un día después Juan Orlando Hernández. Yo creo que ahí la duda era clara sobre lo que existía el fraude. La misma OEA que había venido a observar en sus mecanismos de observación dijo que no había unas condiciones claras de elección y por lo tanto era un fraude. O sea, yo creo que la especie va siendo si viene política. la CICI, disculpe que lo interrumpa, ¿van a investigar a todos esos involucrados en ese fraude? Puede ser, no lo hemos hablado, pues yo creo que son temas, como le digo, los grandes temas de corrupción y de incumplimiento de la ley. Porque ahí dice, en esa de la Fiscalía, como que habrían utilizado dinero para comprar eso. Sí, se dice. Para comprar la elección. En la acusación dice que se usó dinero para comprar
a los delegados de mesa y a autoridades electorales. Eso dice la acusación. Obviamente, estas pruebas, pues, me imagino que la Fiscalía las estará presentando una vez que el caso sea develado. A la CICI la Fiscalía deberá presentarle todos los temas. Deberán ser, obviamente, yo creo, parte de la investigación. Y como le digo, los términos los vamos a determinar, pero de parte, por lo menos, del Ejecutivo, la posición nuestra es darle a la CICI, una vez que se establezca, toda la apertura y transparencia en la documentación que esté en los ministerios e instituciones del sector del Poder Ejecutivo. La CICI, dice Emilio Hasbun, la CICI no vendrá, el Congreso no va a aprobar la venida de la CICI. En el Congreso hay muchos que irían a Nueva York a acompañar a varios que están de vacaciones permanentes. ¿Tiene el gobierno analizado qué leyes podría enfocarse los expertos de la ONU y si tendrían que reformarse estas? Mire, es posible, ya la diputada Xiomara Hortensia Zelaya ha presentado un proyecto de algunas reformas que serían importantes hacer para la avenida de la CICI. Hay leyes primarias, leyes secundarias, el Código Penal, hay posibles reformas que hay que realizar que no necesiten tal vez mayoría calificada, hay otros que puedan requerir una reforma constitucional. Y al final, al final es que será el pueblo hondureño, como le reitero, el que juzgue a las fuerzas políticas de este país en el Congreso Nacional que no aprueben la llegada de la CICI. Yo creo que al final la existencia misma de las fuerzas políticas de este país va a quedar bajo la mano del pueblo si la llegada de la CICI o la aprobación del convenio que suscribamos como Ejecutivo no se apruebe. Entonces yo creo que al final es un proceso que vendrá, estarán pues la espada, como dicen, de Damocles estará sobre las diputadas y diputados de parte del pueblo hondureño para que aprueben este convenio. O sea, yo creo que al final será pues parte de esta lucha política por transformar Honduras. Una vez que termine esta misión de expertos de Naciones Unidas, ¿qué va a seguir? Bueno, como le decía Raúl, yo creo que lo importante es hacer nuestra tarea como país, hacer nuestra tarea para que tengamos en ese proceso en que la CICI funcione una real Corte Suprema, reales tribunales, que seamos realmente una fiscalía que funcione, y esa creo que es la gran tarea que tenemos que tener como hondureñas y hondureños y como fuerzas, las fuerzas políticas, los empresarios, la sociedad civil, es en lo que debemos trabajar, porque al final, como le digo, es nuestra responsabilidad transformar un Estado. Yo creo que de este gran estruendo que recibimos como país, de este gran, diría, fuerza con la que se está recibiendo este mensaje claro de que las cosas no pueden seguir así, es que tenemos que, yo creo que recapacitar como país y llegar a acuerdos para transformar el sistema judicial de Honduras. Es la única forma. Libre no es mayoría en el Congreso, Libre no es mayoría, prometió traer la CICI, pero los del Congreso que están involucrados o que estuvieron involucrados en el latrocinio y en sacar dinero del Estado para su beneficio, ¿quién del Congreso va a votar a favor de la CICI? Algunos que hoy nos están viendo van a empezar a moverse para evitar que venga la CICI. ¿Se va a poder doblegar eso? ¿Cree usted, canciller, o no? Mire, yo creo que obviamente no va a ser fácil y las fuerzas que han gozado de esta corrupción en el país se van a oponer. Yo creo que aquí será, como le digo, al final el respaldo popular a la presidenta, el respaldo popular a esta acción que deben sentir, creo yo, todas las fuerzas en este país para cumplir con ese mandato que le ha dado claramente el pueblo hondureño a la presidenta de establecer la CICI. No es solo una promesa de campaña, es una aspiración del pueblo hondureño que se ve reflejada en la propuesta de la presidenta y que está cumpliendo. Entonces yo creo, como le reitero, al final de cuentas será el pueblo hondureño que juzgue estas acciones para el establecimiento de la CICI. Y como lo decía la presidenta el otro día en el mensaje que dio en el Día a los Trabajadores en Honduras, Día Internacional del Trabajo, al final de cuentas hay una democracia en este país, iremos a otro proceso electoral y el pueblo hondureño ahí será el juez en las urnas, como lo fue en 2013 y que se robaron la elección, como lo fue en el 2017, como lo fue en el 2021 y que la presidenta Castro llegó con la diferencia electoral más alta en la historia de Honduras. El mandato es claro del pueblo hondureño y el que no lo vea, pues yo creo, como le digo, la existencia
de los mismos partidos políticos, de las fuerzas políticas, estará de la mano esa decisión que tomen en el Congreso Nacional. ¿Quiénes serán los funcionarios de Honduras que van a acompañar esta primera misión exploradora que enviarán para la instalación de la Sisi? Tienen que ser funcionarios que no tengan clavo, que no piensen que los van a meter presos a ellos. ¿Ya tienen nombres? Bueno, de manera general, como se lo mencionaba, vamos a continuar con el trabajo conjunto con la abogada Rixi Moncada, ministra de Finanzas, y con el abogado Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ese es el grupo, podríamos decir, de ministros, además de las otras instituciones que tengan que participar para estudiar todo el proceso de instalación de la Sisi. O sea, seremos estos 3 ministros los que participaremos en el proceso de conversaciones, más los que por necesidad, pues, la presidenta designe. ¿Se ha calculado cuánto demoraría una eventual instalación de la Sisi a partir de que llegue esta misión? Bueno, mire, lo que tenemos que hacer es negociar los términos claros del establecimiento, suscribir el convenio bilateral. Nosotros esperamos, pues, antes de que culmine el año, haber suscrito este convenio, y una vez que este convenio sea suscrito, se hará público naturalmente al pueblo hondureño y se presentará al Congreso Nacional para lo que sea necesario en su aprobación a ratificación, que no sea de las facultades que ya tenemos de parte del Ejecutivo para que avance. Términos de acuerdo bilateral, ¿qué significa eso? Es un acuerdo entre 2 partes bilaterales de 2, será entre el Estado de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas a través del secretario general. ¿Ha hablado de esto con embajadores aquí en el país? Sí, lo hemos hablado. ¿Qué dicen los embajadores de otros países? Mire, por ejemplo, ayer teníamos una reunión y sin, pues, revelar cosas de manera muy transparente con el embajador Jaume de la Unión Europea, y el embajador me decía, mire, de parte nuestra apoyamos de manera muy fuerte a la Maxi como Unión Europea y varios de los países miembros de la Unión Europea. Para nosotros fue algo, una decepción muy grande que nos llevamos cuando la Maxi desapareció bajo el esquema que está existente, y estamos en la plena disposición de apoyar, y felicitamos a la presidenta por esta acción y les apoyaremos. Hablé ayer también con la embajadora Laura Dou, que, pues, de hecho colocó 2 tweets ayer felicitando al gobierno. Ellos también están en la mejor disposición de apoyarnos. Buscame esos tweets de la embajadora. Hemos hablado, para hablarlo de manera muy franca, por ejemplo, con China. Con China hemos hablado porque China tiene interesantes mecanismos de lucha contra la corrupción y de mecanismos para procesar la ética en el sector público, y quisiéramos recibir de parte de ellos cooperación en la parte de ética para el manejo de la cosa pública. Y también China es un miembro fuerte en las Naciones Unidas, a quien le hemos pedido el apoyo para que respalde precisamente también la instalación de la Sisi. Nos los han manifestado que están en la mejor disposición de apoyar estos temas. Hemos hablado con Brasil, hemos hablado con México, hemos hablado con Noruega, hemos hablado con gran cantidad de países amigos, con Cuba, que es parte del grupo de los 77. O sea, nosotros también hemos ido haciendo nuestro trabajo para que se respalde en las Naciones Unidas el establecimiento de la Sisi. Así que, como le digo, sin distingo, países amigos con los que tenemos una buena relación, de todo el espectro de países que son parte de las Naciones Unidas, y todos se han interesado en el tema y nos han ofrecido su apoyo. Ahí está el tweet. Ya lo voy a leer, pero más adelante, porque con el canciller hay varios temas aquí. Por ejemplo, para que ustedes sepan, vino una delegación de Rusia a Honduras. Y los informes que yo tengo, sé cómo voy a preguntar sobre eso de Rusia. Vinieron ya los rusos aquí. La relación con China, el pleito que hay entre el gobierno de Honduras y la Embajada de Estados Unidos aquí. Voy a hacer una pausa y voy a seguir hablando con el canciller de la República, quien gentilmente me acompaña esta mañana, el abogado Eduardo Enrique Reina. Ay, ¿usted por qué no ha ido a la Comisión Nacional de Banca todavía? No, si voy a ir, tengo pendiente. ¿Rixi ya fue? Sí, ya fue Rixi, han ido. ¿El Mundo Orellana? Mundo Orellana no he visto. Creo que no ha ido el doctor Orellana. Pero sí, nosotros el día del Consejo de Ministros apoyamos y respaldamos. De hecho, se firmó una primera fase en el Consejo de Ministros y ahora pues ya es una declaración personal, y estoy pendiente de ir donde don Marcio Sierra para hacer mi suscripción, pues se podrá hacer hoy por tarde el lunes.
Bien, hay varios temas que hablar con el canciller de la República. Poneme ese tweet que puso la señora Laura Dogu, que es la embajadora de los Estados Unidos ante pueblo y gobierno de Honduras. Ahí, embajada Laura F. Dogu. La transparencia y la lucha contra la corrupción son fundamentales para lograr prosperidad, seguridad y fortalecimiento de la democracia en Honduras. Felicito a Honduras y Naciones Unidas por establecer una misión de expertos para preparar la instalación de la Sisi, ha dicho la señora Dogu ahí cuando la comunicación de prensa de Honduras, una comisión, como lo ha reiterado la presidenta Xiomara Castro, independiente, imparcial y autónoma. Reacciones ante lo que ha dicho. Sí, ahí tiene que felicita a la presidenta. Sí. En ese otro tipo. ¿Qué piensa de la posición de la embajada sobre esto? No, mire, con la embajada y con la embajadora y a otros niveles hemos hablado ampliamente sobre el tema de la Sisi. Obviamente están interesados en respaldarla. Y pues en esas comunicaciones también hemos conversado con ellos para mantener esta comunicación abierta del interés del gobierno de establecer la comisión. Y pues la embajadora, como lo menciono, ha colocado esos tweets y ayer platiqué con ella y me dijo, voy a colocar un par de tweets para reconocer este hecho tan importante del avance en la Sisi. Ella se encuentra en Washington ahora y estuve platicando ayer con ella por teléfono. Bueno, ayer habló con ella por teléfono. No es fácil ese trabajo del canciller Eduardo Enrique Reina. Poneme lo que dijo Mel Zelaya de los Estados Unidos, por favor. Mire, nosotros tenemos una buena intención para tener unas relaciones buenas con Estados Unidos. Y no le estoy hablando exactamente de mi opinión, sino de la opinión del gobierno de Xiomara. Xiomara ha hecho infinitos esfuerzos por tener una buena relación con Estados Unidos. Infinitos esfuerzos. No hay semana que no reciba misiones de Estados Unidos. No hay solicitud que ellos hayan presentado que no se les haya aprobado. Todo absolutamente se les ha aprobado. Lo que pasa es que la representación aquí de Estados Unidos, independientemente de que tenemos buenas relaciones, se ha opuesto a todo lo que hace Xiomara. A todo, absolutamente. Se hizo una ley para condenar el golpe de Estado, opuesta. Se hizo una ley para transformar el sistema de seguridad, una ley de energía opuesto, una ley de tributación, de justicia tributaria opuesto. Ellos se han opuesto a todo lo que es cambios y transformaciones que necesita el país. Entonces eso tal vez es lo que trae esa distorsión. Bien, dice el asesor presidencial que se han hecho infinitos esfuerzos, que todo se le ha aprobado a los Estados Unidos, pero que la representación aquí, o sea, la embajadora Laura Dogu, se opone a todo, que se opuso a la ley de golpe de Estado, a la transformación del sistema de seguridad, a la ley de energía, a la ley tributaria, a las sedes. Canciller, comentarios sobre lo que ha dicho el expresidente y el asesor presidencial. Mire, con los Estados Unidos, como bien nos decía el expresidente Zelaya, se ha conversado de inicio, o sea, desde el más alto nivel, con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de la presidenta Castro. Adicionalmente, encuentros a los más altos niveles, hemos tenido un diálogo estratégico, uno realizado en Washington, otro realizado aquí en Tegucigalpa, como dice el presidente Zelaya, hemos recibido con la presidenta Castro, mi persona y otros funcionarios de gobierno, todo tipo de nivel de delegaciones, desde el punto de vista de defensa, el Comando Sur. De hecho, por primera vez en la historia de Honduras visitó el jefe del ejército de los Estados Unidos, Honduras. Hemos recibido al senador Dodd, enviado especial del presidente Biden, o sea, y viajes también a Washington, misiones de Honduras. La relación es bastante franca y abierta y hablamos los temas día a día, pero sí les hemos expresado, obviamente, nuestra inconformidad ante... Ellos saben muy bien la realidad de este país.
y la presidenta ha sido franca y clara a decirle los grandes problemas que enfrentamos y los hemos hecho también de mi parte por instrucciones de la presidenta, que como la encargada de llevar la política exterior del país, y que las decisiones que se han tomado, como en estas leyes que mencionaba el presidente Zelaya, que son la ley de las sedes, la ley para el tema de reforma al sistema de energía, la ley de los fideicomisos, la ley tributaria, todas estas leyes, pues lo que buscan es poner orden y fortalecer la acción del Estado. No se busca dañar la inversión, no se busca perseguir empresas, al contrario, se busca establecer un marco claro, jurídico y de Estado de Derecho para que las inversiones tengan esa capacidad, para eliminar las distorsiones que han tenido prácticamente una competencia desleal a través de estas leyes y que han servido también para afianzar esa corrupción que estamos combatiendo en el país. Y claro, hay oposición, a veces de parte de la embajada, porque naturalmente en algunas de estas leyes se pueden afectar ciertos intereses, pero bajo un esquema que consideramos no es el correcto. Canciller, cuénteme algo. ¿Y usted cómo le hace? Porque ahí Mel Zelaya le está diciendo a la embajadora de Estados Unidos, a Laura Dogu, difícil el trabajo o la chamba, como vimos nosotros, del canciller. Ahí le dice que se opone a todo y que está en contra de todo lo que Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ha querido hacer sobre esas leyes. ¿Y qué le dice la embajadora a usted cuando escucha esa declaración del asesor presidencial y es presidente de Honduras, Mel Zelaya, diciendo que ella se ha opuesto a todo lo que ha planteado la presidenta del país? Mire, es que como le digo, ¿Cómo queda usted ahí, canciller? Mire, la relación es franca porque nosotros se lo hemos dicho, pues, se lo hemos dicho personalmente, Y en el interés de construir una relación, y lo hemos hablado, y ella lo ha dicho también, en una relación hay diferencias entre los países. Eso no quiere decir que la relación esté mal. Simplemente hay cosas que estamos de acuerdo y hay cosas que no estamos de acuerdo. Pero es que Mel Zelaya lo mete en líos a usted. Mira, es que como le digo, no es algo que no le hemos dicho a los Estados Unidos. Él, obviamente... ¿Quiere que se lo confirme? Mel Zelaya lo mete en líos a este hombre. Primero dice claramente, Mel Zelaya ha dicho que Laura Dogu se ha opuesto a todo lo que la presidenta Xiomara Castro ha pretendido hacer y mencionó todas estas leyes. Pero ahora, esta semana, poneme ahí a Putimbo. Explíqueme, canciller, qué andaban haciendo los rusos aquí. Imagínense, bueno, ponerlo a un lado del canciller, pues le voy a preguntar, imagínense que Putin, que está en una guerra con Ucrania, Putin el otro día se refirió a Honduras. Canciller, ¿cómo interpretar nosotros los hondureños que este hombre, Putin, líder mundial de los rusos, para otro asesino, para otro... Bueno, los gringos no lo quieren. Ese día que se refirió a Honduras, se refiere a Honduras y 1 o 2 semanas después aparecen unos rusos en el Congreso y entiendo que hubo una reunión en la Casa Presidencial también. ¿En qué andan los rusos o en qué anda Honduras con los rusos? Y óigame bien, entonces me imagino que la señora Dogu debe estar enojada, debe estar molesta, en el discurso diplomático incómoda, y en el hondureño debe estar arrecha. Mire, yo creo que hay que ser claro, y lo decía el presidente Zelaya. Ahí luego que ría. Mire, el tema del presidente Zelaya es que, y él lo dice ahí muy claramente, yo no estoy hablando por mí, dice, yo estoy hablando como parte de lo que es el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y en el caso de la política exterior, ella define la política exterior. Las acciones que hemos tomado para recuperar la imagen de Honduras, recuperar la dignidad de Honduras y un mensaje de respeto precisamente a nuestras decisiones soberanas, manteniendo la mejor relación que tengamos con nuestros socios tradicionales, pero también la necesidad de abrir otras nuevas oportunidades para Honduras, como es el caso de China. En el caso de Rusia, es un país con el que tenemos relaciones, no es un país con el que hemos roto relaciones desde ningún punto de vista. Hay cosas que no estamos de acuerdo y lo hemos manifestado en foros internacionales. Consideramos que la invasión a Ucrania violenta temas como el derecho internacional, la integridad territorial de un país y violenta temas de respeto a la soberanía. Y eso lo hemos condenado con otros países en Naciones Unidas.
pero hay una relación diplomática. La expresión del presidente Putin sobre Honduras se dio en el marco de la presentación de credenciales de nuestro embajador en Moscú. ¿Quiere que le diga cuál fue mi reacción? Ay, ¿qué onda? Putin mencionando Honduras. No, eso no había pasado. No, yo le digo, yo creo que es un tema... ¿Vas a abrirse relaciones con Rusia directamente? No, ya tenemos, o sea, si tenemos un embajador no, por nombrado. eso, pero más cercanas. Es cierto de que los rusos también quieren acercarse como China de esa manera. Mire, yo creo que Honduras... ¿Qué vinieron a hacer los rusos aquí? Mire, ellos venían a dejar una invitación para un foro parlamentario América Latina-Rusia. Y no solo visitaron Honduras, tengo entendido que visitaron El Salvador, visitaron Nicaragua, visitaron Brasil, visitaron Argentina, visitaron Chile. ¿Va a asistir Honduras a ese foro que los están Bueno, invitando los rusos? será una determinación, en este caso es un foro parlamentario, será una definición que hará ahí en este caso el presidente del Congreso como un poder independiente en esta materia. Entonces quedará en sus manos esta decisión de asistir a ese foro. Y como lo hemos dicho, mire, de manera muy amplia, como lo hacen todos los países, o sea, usted puede mantener relaciones y sacar el mejor provecho de varias relaciones sin entrar en conflictividad en otros temas. Si Rusia puede apoyar en temas como cooperación en materia de transporte, en materia de educación, en materia de becas, pues bienvenida esa relación. Nosotros no estamos cambiando otros tipos de relación, como el caso de China. O sea, para ponerlo en términos claros, o sea, hay temas, por ejemplo, de defensa, seguridad, que trabajamos muy cercano con los Estados Unidos. Esa relación no va a cambiar. Desde los 80 los Estados Unidos tienen una base ahí, ahí donde está el aeropuerto de Palmerola. Ay, ¿qué va a hacer Honduras si los chinos le piden también tener una base? Y no digamos los rusos. No, pues por ahora no hay ninguna, como le digo, nuestro mantenimiento de relación va a seguir siendo en esos temas de cooperación militar y defensa con los Estados Unidos. No hay variación en ese tema. Ponelo pues, ponelo. Bien. Ajá, mire. No lo quiere. Xi Jinping, así es, ¿verdad? Sí, Xi Jinping. Xi Jinping. Y el ruso Vladimir Putin. ¿Qué dirá doña Laura de esto? Porque a ella también, ojo, a la embajadora de Estados Unidos allá en Washington le reclaman todo esto, canciller. ¿Qué han hablado de este tema con ella? Mire, yo en el caso de China hablamos francamente, es más, ella, y la posición del Departamento de Estado, no solo de la embajadora, ha sido, Estados Unidos tiene relaciones con China, respetamos la decisión soberana del gobierno de Honduras de establecer relaciones con los países que ellos quieran. O sea, el tema yo creo que es, tal vez causa extrañeza, al fin un gobierno que decide como país soberano introducirse realmente en el campo internacional. O sea, Honduras tenía un esquema, yo no sé si ustedes se acuerdan, Raúl, que antes en el pasaporte a uno le ponían prohibido viajar a Cuba y a los países socialistas en la época de la Guerra Fría. Ese es el sello que todavía mucha gente tiene en el cerebro aquí en este país, el sello de la Guerra Fría. Tenemos prohibido tener relaciones con ciertos países y el mundo ya no funciona así. O sea, ayer hablando con varios embajadores me decían, el embajador de Israel, para decirle un ejemplo, ayer fui a la recepción en honor del 75 aniversario de la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel, pues un Estado desde un punto de vista de composiciones muy concretas en el campo internacional, tenemos una relación con Israel. Y él me decía, felicitamos a Honduras por las relaciones con China, me dice. De hecho, me dice, nosotros como país tenemos las mejores relaciones con China y trabajamos en temas portuarios con China. Entonces, o sea, yo creo que ese es el velo arcaico que nos debemos quitar de que un país como Honduras, que Honduras tiene, mire, tiene condiciones muy importantes para el comercio, para la inversión. Tenemos una situación privilegiada desde ese punto de vista para que vengan países a invertir. Estamos a una semana en barco desde cualquier puerto de Estados Unidos, el mercado más importante y grande del mundo. Entonces, la inversión que podamos recibir para hacer crecer este país con relaciones de cualquiera de los países. Mire, la instrucción que yo tengo es abrir Honduras al mundo y es lo que tenía el plan de gobierno de la presidenta. ¿Cuáles serán nuestros siguientes pasos? India. India es otro país con 1.400 millones de personas en el cual no tenemos representación diplomática. Están los países árabes, Emiratos Árabes, Arabia Saudita,
Qatar con grandes cantidades de recursos y posibilidades de inversión. Tenemos que buscar, mire, hemos tenido un esquema de relaciones diplomáticas que es el mismo en los últimos casi 200 años y el país sigue en pobreza, entonces tenemos que abrirnos. No se trata de temas de defensa, no se trata de temas de conspiraciones internacionales, se trata de temas de puramente buscar la apertura. Miremos Costa Rica tiene relaciones con todos, tiene relaciones con Rusia, tiene relaciones con India, tiene embajadas en todos estos países, miremos Guatemala, o sea, esa es la realidad que debemos cambiar en nuestra mentalidad y quitarnos ese sello que decía, este pasaporte no es válido para viajar a Cuba, a los países de la esfera socialista. Esa es la realidad que debemos trabajar en una política exterior que ha iniciado la presidenta Castro para el beneficio del pueblo hondureño. Lo que podamos sacar de cualquier país para el beneficio del pueblo hondureño, sin poner en riesgo nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra dignidad, lo vamos a hacer porque vamos a sacar beneficios para Honduras. Si China me va a dar 10,000 becas para hondureños, ¿por qué no las voy a usar? Si India me va a dar 1,000 o 2,000 becas para hondureños y transformar este país, pues hay que buscar esas relaciones. El BRICS es una potencia en el mundo emergente. Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un mecanismo de desarrollo al que no hemos tenido acceso y al que tienen todos los países del mundo. Después de mi visita a China para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, a Pekín llegaron el presidente Macron, la comisionada europea de Relaciones Exteriores, llegó el presidente Sánchez de España. O sea, la relación, como le digo, es un mundo multipolar que debemos acercarnos. ¿Cuándo se va para Rusia? No, Rusia no tengo planeado por el momento visitar. ¿No hay reunión con el canciller ruso? No, por ahora no tengo reunión. Como le digo, estamos abiertos, el embajador ruso estuvo aquí. Los estadounidenses deben pensar en qué andan estos hondureños con Rusia. El otro día yo le decía a unos colegas funcionarios suyos, le tomaron una foto a un avión que vino acá y dijeron que el avión había parado en Cuba y que ya venía con instrucciones a esos rusos. Ya el hombre explicó aquí, el canciller de la República, que es para invitar a una reunión parlamentaria, ¿verdad? De parlamentos entre Rusia y América Latina. Y América Latina. ¿Va a haber más cercanía con Rusia? ¿Puede venir una invitación de que usted vaya a Rusia? ¿Cuál es la actitud del gobierno de Honduras hacia Rusia? No podemos dejar pasar que es importante, trascendente y hasta sorpresivo que Putin, en medio de la guerra y en todos los líos que tiene, ese día apareció mencionando a Honduras. Bueno, también la diplomacia rusa se está acercando mucho a América Latina y yo creo que es parte de esta visión también. Y como le digo, en estas visitas que hicieron... Si yo fuera embajador de Estados Unidos y veo Rusia y veo China, Honduras, que nunca lo ha hecho a lo largo de la historia, bueno, ya están establecidas las relaciones con ambos países, pero más de cerca, y ya usted fue a China, ya se firmó el acuerdo, allá andan periodistas, van empresarios de Honduras, ya voy a hablar de China, solo voy a salir de Rusia. ¿Qué más viene con Rusia? No, por ahora la cooperación, mantener la cooperación bilateral. Sabemos que se vive una situación compleja por la guerra en Ucrania, que nos afecta a todo el mundo. La expresión de la presidenta Castro y nuestra como Cancillería es que esperamos que el diálogo surta efecto y se acabe este conflicto, que lo único que hace es dañar la situación del planeta en general, o sea, fertilizantes más caros, combustibles más caros. Hay unas propuestas que ha lanzado Brasil de un mecanismo de diálogo, las ha lanzado China, las ha lanzado... Esperamos que realmente se dé un diálogo y en estas luchas de gigantes, pues Honduras no tiene una intervención más allá que buscar la seguridad y la paz internacionales y que se respeten los principios del derecho internacional. Por lo demás, esos temas, como le digo, seguridad, defensa, nuestra relación es con los Estados Unidos, una muy buena relación, cercana, en la que estamos trabajando en infinidad de temas como lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, combate a los problemas de desastres naturales, y hay una relación muy cercana entre el Ministerio de Defensa, el Comando Sur, y la presidenta ha recibido, ya le digo, a la general Richardson un par de veces, creo que dos o tres veces ha venido la general. Ha recibido hemos recibido al jefe del ejército de los Estados Unidos, como digo, por primera vez en la historia que ha visitado Honduras. O sea, esa relación no cambia. Pero las relaciones que podamos establecer con otros países en temas positivos para Honduras,
que no impliquen, como le digo, riesgos a nuestra seguridad, a nuestra integridad territorial, a nuestra soberanía, pues la seguiremos teniendo. Bien, voy con China entonces. Ahora vamos con China. Ya tiene la lista de los empresarios que van a ir a China. Van a ir empresarios hondureños a China para ver qué intercambios puede haber. ¿Ya se tiene la lista? Bueno, estamos trabajando en ella, estamos esperando las respuestas del Consejo para las Empresas de China. Nuestra preocupación principal, y lo hemos dicho, Raúl, cuando iniciamos las relaciones diplomáticas con China, eran dos temas puntuales de lo que venía pues como parte de lo que era la relación con Taiwán. Entonces, uno es el tema humano de los becarios que estaban en Taiwán, que estamos avanzando y trabajando. China nos ha ofrecido becas para todos los estudiantes, las hondureñas y hondureños que están en Taiwán, homologar un poco el tema, pues ver el tema de las equivalencias de sus carreras, ofrecer el mismo trato. Entonces estamos trabajando con los estudiantes, con Cedesol, para ver qué estudiantes pues van a decidir irse a China con estas nuevas oportunidades, que creo que son muy importantes, o deciden pues ver cómo se les apoya si se deciden quedar en Taiwán. Entonces estamos trabajando de cerca con los estudiantes y también con los padres de familia para solventar esta situación. Y en eso China fue claro, lo hablamos y nos ofreció de inmediato las becas y estamos esperando respuesta. En el tema de los empresarios, nuestra preocupación inicial fue el Tratado de Libre Comercio que teníamos con Taiwán y los productos que llegaban a Taiwán, principalmente el más grande en términos numerales es el camarón, está el melón, está el tabaco y está el café. Estos ya estamos enviando a la aduana china los formularios para el acceso de estos productos desde el punto de vista fito y zoosanitario y esperamos ya solo respuesta de las autoridades para iniciar lo más pronto posible esta exportación. Entonces, parte de ese mecanismo es realizar una visita de empresarios hondureños que principalmente estará compuesto en esta primera fase por los que exportaban a Taiwán estos tipos de productos, más otros que tengan interés en las relaciones comerciales con China. Eso ya lo hemos hablado con el COEP y en la medida que nos pongamos de acuerdo con las autoridades chinas, pues se establecerá la lista para que estos vayan. Y como bien lo decía usted, hay un grupo de periodistas, de casi 28 periodistas hondureños que están en estos días en China, regresarán creo que el lunes o martes, como parte de este intercambio para irnos conociendo nuestras culturas y afianzar una relación. ¿Cómo quedó lo del camarón con Taiwán? Porque lo vi a usted en el sur del país. Sí, bueno, como le digo, fuimos a visitar con la delegación china que está en el país, que es la que está enviada por la Cancillería china para el establecimiento de su embajada aquí, porque ellos querían conocer de primera mano la situación de las empresas. Estuvieron, yo creo que muy agradados con cómo estaba la situación de estas empresas que tienen grandes capacidades y calidad mundial, sobre todo en el tema del camarón y el melón. Pues quedamos pendientes de visitar posiblemente también algunas fincas de café. Entonces ellos están muy interesados que en el más breve plazo nosotros podamos iniciar estas exportaciones a China y además iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio entre China y Honduras. Y es lamentable, pero nosotros como un país pobre, se hablaba de que Honduras podría conseguir apoyo para desarrollo de represas que urgen en Honduras y también el tren interoceánico. ¿Qué hay de eso, canciller? Sí, hemos hablado con China de manera muy franca. Se están preparando una cartera de proyectos estratégicos a definir con China el apoyo en estas áreas, infraestructura, energía, capacidades de transporte y portuarias y además obviamente temas como apoyos financieros, negociación financiera, el interés también y otras materias como lo son cultura, turismo, transporte, o sea, queremos tecnología, ciencia, o sea, queremos sacar el mejor provecho de una relación con China para beneficio del pueblo hondureño. Y como le digo, bajo un nuevo esquema es un actor mundial con el cual no teníamos relación y que seguramente encontraremos mecanismos de trabajar y cooperar juntos y que tendrán beneficio para Honduras. Ya China, como yo lo decía, es prácticamente nuestro tercer socio comercial. De hecho, si que tuviéramos relaciones con ellos, entonces hay que sacar este mejor provecho. Bien, alguna gente de la oposición los escuchaba decir que qué barbaridad, que los hondureños que están en Estados Unidos los podían sacar por relación con China.
Y los del Libre no decían nada, los del gobierno. ¿Cómo los van a sacar? En primer lugar, todos los hondureños están mojados y los ocupan para trabajar. No los van a sacar. ¿Es así? Bueno, más que eso, fíjese que es la realidad. O sea, El Salvador, para ponerle un ejemplo, tiene relaciones con China. Hay cientos de miles de salvadoreños. No sacaron a ningún salvadoreño porque establecieron relaciones. Costa Rica tiene relaciones, Nicaragua tiene relaciones, México tiene relaciones. O sea, ese no es un tema que se mezcle con el tema de migración, es otra realidad. Y en ese tema estábamos trabajando también de manera conjunta con los Estados Unidos. Estamos pidiendo una nueva designación de TPS, más de 116 congresistas de Estados Unidos. Después de que ya empezamos relaciones con China, enviaron una carta al secretario de Estado Blinken para que se apruebe esta nueva fase del TPS. O sea, yo creo que no hay que mezclar los temas y son como le digo, estos gritos, estos mensajes de terror, de miedo que da la oposición, tratando de abusar a veces de los niveles de educación del pueblo, pero el pueblo yo creo que no se engaña y ve el término positivo de la apertura de las relaciones con China. A 1 año 4 meses de gobierno, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido su relación con la presidenta Xiomara Castro, con el asesor presidencial Manuel Zelaya, que no es nada fácil, Mel Zelaya? ¿Cómo se siente? No, bien, mire, ha sido realmente, yo se lo expresaba el otro día en Consejo de Ministros a la presidenta cuando hablamos del tema de la Sisi, ha sido un honor que me haya dado su confianza para nombrarme como canciller en tiempos tan complejos, pero en tiempos también de mucha oportunidad para Honduras, contribuir con su gobierno, trabajar con ella, una mujer pues que toma muchas decisiones, que a veces se le trata de minimizar en sus capacidades. Yo creo que los que no conocen a Xiomara no saben sus capacidades para definir y decidir. Yo desde que fui vicecanciller del presidente Zelaya trabajé con ella cuando era primera dama en varios temas. Nos conocemos, pues hay también una amistad importante. Fui su candidato a designado en la elección de 2013, así que la relación con la presidenta es la mejor y de mucha confianza, pues, es una mujer que escucha las sugerencias, escucha y toma sus decisiones, ella las toma de manera puntual. Y con el presidente de Zelaya igual también tuve el honor de ser su vicecanciller, su secretario privado, cuando usted salió en aquel momento para Conatel. Y también la mejor relación la hemos mantenido a través de los años y trabajamos pues de manera muy puntual en estos temas de política exterior tan importantes para Honduras y pues seguiremos apoyándolos hasta que pues ellos consideren que sea nuestra labor. Usted tiene una carrera diplomática que la ha culminado al convertirse en canciller de la República. ¿Esa satisfacción personal cómo la recibió? No, el más alto nivel, mire, a veces no es fácil que un funcionario de carrera en cualquier país del mundo llegue a ser canciller, porque a veces generalmente lo que se puede llegar a aspirar es a ser posiblemente un viceministro, porque generalmente el canciller es un personaje político que da decisión de las presidentas o presidentes de cualquier país. O sea, que la presidenta haya decidido pues nombrarme en este cargo, pues nuevamente, como lo digo, me honra. Y como funcionario diplomático, pues que empecé de los primeros niveles, de primer secretario, fui consejero, ministro consejero de embajada, estuve a cargo de asuntos consulares, director de exportaciones e inversiones, fui jefe de gabinete de un canciller, después vicecanciller. Pues yo creo que un honor muy grande llegar a esta carrera diplomática, a ser canciller de Honduras, y sobre todo en estas circunstancias y con un gobierno como el de la presidenta, en que se nos ha permitido también apoyar en un mecanismo de una política exterior más activa y más en favor de los intereses del pueblo hondureño y en defensa de la dignidad y la soberanía del Estado. Así que para mí pues una gran satisfacción poder ostentar este cargo y, como le digo, lo haremos de la mejor forma hasta que la presidenta decida que sigamos apoyando. Aquí me está escribiendo, ya voy a la parte final, me está escribiendo el amigo del ministro de Salud, el doctor Matthews, el doctor Marco Eliú Girón, el polémico diputado de Francisco Morazán. Le encanta meter chile. Raúl, pregúntele al canciller, me dice Marco Eliú Girón, repito, el amigo del doctor Mateo. Pregúntenle al canciller Eduardo Enrique Reina si le han ofrecido ser candidato presidencial por Libre, porque él es del Libre. No, por el momento no es un tema
que ha estado en ningún tema de discusión. Por Lo vi ahora, que ni se inmutó. ¿Ah? Lo vi que ni se inmutó. No, porque... No es primero, no es el primero que me dice que ya le andan ofreciendo a usted que busque la candidatura. Bueno, como le digo, libre. por el momento estamos apoyando a la presidenta Castro. No hemos hablado de esos temas. Creo que es el momento de trabajar precisamente para que el Libre haga un buen gobierno. Ya después, pues creo que no es el momento por ahora. Veremos qué pasa en la situación política, pero sí, por ahora nuestra intención es seguir apoyando a la presidenta. Está escuchando, doctor, deje de estar metiendo cizaña. ¿Ah? Respondió como todo lo que es un diplomático de carrera. Canciller, gracias. Su mensaje final al pueblo. Ha sido un gusto tenerlo esta mañana, aunque el tráfico terrible. No, está terrible, sí, es complicado, disculpe mi llegada después por ese tema. No, gracias Raúl por la oportunidad nuevamente de estar en su programa y poder exponerle al pueblo hondureño lo que estamos haciendo en favor de Honduras de la mano de la dirección de la presidenta Xiomara Castro. Que no tengan la duda y que no tengan el temor de que estamos haciendo las formas de manera muy pensada, muy decidida y sobre todo para beneficio del pueblo hondureño con una visión digna y soberana de política exterior y seguiremos haciendo esto en beneficio de Honduras. Muchas gracias. Esta mañana han visto y escuchado al canciller de la República, el abogado Eduardo Enrique Reina, hablando de diferentes temas de la vida nacional e internacional. Buenos días, sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.